Bien, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Yo soy David Sánchez, pertenezco al Departamento de Soporte Técnico de Artec, que es la empresa que desarrolla el programa GEST y Mideplan, que vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a ver cómo es posible obtener, a partir de un modelo BIM diseñado en ArchiCAD, cómo poder generar automáticamente el presupuesto con todas las cuantificaciones detalladas. También veremos la parte de seguridad y salud que tenemos en el programa, que permite hacer estudios y planes de seguridad y salud y se pueden también gestionar todos los elementos, todas las medidas preventivas que introduzcamos en el modelo BIM, cómo poder incluirlas en el estudio de seguridad y salud, también para introducir automáticamente los textos sobre esas medidas preventivas y las cuantificaciones que sean necesarias durante el transcurso de la construcción. Según vaya explicando los distintos temas, si os van surgiendo dudas podéis ir escribiéndolas en la zona de preguntas que tenéis a la derecha y algunas de ellas las iremos contestando directamente por escrito también y también al final del todo pues comentaremos las dudas más habituales, las que más nos hayáis realizado. Tenéis también la posibilidad de mandarnos emails a comercial@artec.com. Aquí en la lista de asistentes donde figura mi nombre, que pone ArtecGest, pues ahí tenéis el email, comercial@artec.com, por si queréis plantearnos dudas también, también a través del email. Bien, pues voy a desactivar la webcam para que veáis la imagen más grande y vamos a ir viendo los pasos que vamos a dar para crear el presupuesto. Entonces, el método que utilizamos es en el modelo BIM, en cada uno de los elementos del modelo BIM, asignarle una serie de códigos. Ahora os enseñaré en ArchiCAD cómo se pueden asignar esos códigos. Y bueno, pues hay dos modos. Se pueden escribir los códigos manualmente o se pueden leer directamente de la base de datos de nuestro programa mediante un plugin que tiene una conexión directa. Entonces, a cada elemento, por ejemplo, a este muro o a este tabique le asignaremos un código. A esta ventana le asignaremos otro código, así a todos los elementos que vayamos dibujando en el modelo. Y el modelo lo guardaremos en el formato IFC. Entonces, ese archivo en formato IFC, ya sabéis que el IFC es el estándar que hay de comunicación de modelos BIM. Ese modelo lo vamos a leer con Mideplan, que es uno de los programas que desarrollamos en Artec. Y automáticamente, en función del código que le hayamos asignado, el programa va a generar las partidas de los distintos elementos con todas las cuantificaciones detalladas. Como en el archivo IFC van las dimensiones de cada elemento, por ejemplo, para el muro pues va su altura, su espesor, su longitud, etcétera. Mideplan va a leer esas dimensiones y las utiliza para crear las partidas. Por ejemplo, multiplicando la longitud del muro por su altura, obtendremos el metro cuadrado de tabique, el metro cuadrado de aislamiento, etcétera. O con la longitud del muro podemos medir un metro lineal de una piedra de remate en la zona superior. O con la anchura de la ventana podemos crear el vierteaguas y largo por alto de la ventana puede servirnos para crear la superficie de la ventana y el acristalamiento. Entonces, con eso podemos obtener el presupuesto en el formato de GEST y luego desde allí podríamos exportarlo a otros programas, a Excel, por ejemplo, o a otros formatos estándar como FIEBDC, etcétera. Aparte de medir automáticamente los elementos sólidos que dibujemos en el modelo, también se pueden medir las zonas. En ArchiCAD ya sabéis que podéis ir definiendo los nombres de cada zona y os calcula automáticamente las superficies. Y esas zonas también se exportan al formato IFC. Entonces, vamos a leer todas las zonas que se hayan definido con el código que le hayamos asignado. El área nos puede servir para crear automáticamente las partidas con los pavimentos o los revestimientos de los techos en el presupuesto. El perímetro por la altura nos puede servir también para los revestimientos de las paredes. Y el número de unidades de habitación nos sirve también para crear otra serie de partidas de elementos que no se hayan dibujado en el modelo BIM. Por ejemplo, si no hemos dibujado los puntos de luz o las bases de enchufe, la fontanería, etcétera, automáticamente en el presupuesto se van a incluir también esos elementos porque podemos tenerlo asociado a este código. Este es el código de lo que llamamos la clase de Mideplan. Y a la clase, por ejemplo, del cuarto de baño le podemos asociar pues, dos bases de enchufe, dos interruptores o dos puntos de luz, etcétera.
Entonces, eso se va a incluir automáticamente en el presupuesto. El método, por tanto, es útil tanto para elementos sólidos, como pueden ser pilares, vigas, losas, muros, etcétera, como para las zonas, para medir los revestimientos de las zonas y también los mecanismos eléctricos o de fontanería o de otro tipo asociados a cada habitación. Bien, pues vamos a ir viéndolo en los programas. Vamos a ver cómo le asignaríamos estos códigos a los elementos. Aquí tengo, por ejemplo, este modelo 3D. Vamos a verlo en planta. Y tenemos por aquí pues distintas zonas, ¿no? Tenemos los distintos tabiques y las habitaciones. Un segundo, enseguida aparecerá por aquí. Entonces, vamos a ver cómo le podemos asignar a cada uno de estos elementos, a cada tabique, a cada puerta, a cada ventana, etcétera, los códigos de un modo manual o de un modo automático. Os recuerdo que si os van surgiendo dudas durante la presentación, las podéis ir escribiendo en la zona derecha donde pone preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha y también algunas de ellas las comentaremos al final. Un segundo, a ver si aparece por aquí la planta del edificio, que al estar con la videoconferencia y varios programas abiertos, pues está un poco más lento esto. Entonces, con este método que os voy a explicar, podremos obtener el presupuesto con todo el importe de cada uno de los elementos del edificio, con sus cuantificaciones detalladas. También podremos hacer el estudio de seguridad y salud para indicar los riesgos que se pueden producir durante el transcurso de la obra y las medidas preventivas que hay que colocar. Y también veremos otra parte que es la elaboración de los diagramas de Gantt, que sirve para hacer una planificación de la obra. Las fechas en las que se estima que se va a construir cada una de las partes y, bueno, pues hacer de ese modo una estimación, un planning, para luego, cuando se va construyendo la obra, ir viendo las fechas reales y poderlas comparar con el planning previsto. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí en un determinado tabique quiero ver sus propiedades. Ya sabéis que hay que pulsarle con el botón derecho. Elegimos, en este caso, definición de la selección de muros y nos aparece esta ficha con sus propiedades. Todo esto serían las distintas propiedades que ya conocéis que en ArchiCAD pues, te permite definir todas las calidades del muro. Entonces, hay un apartado aquí que es clasificación y propiedades, donde hay una serie de propiedades IFC, algunas ya vienen creadas por defecto. Hay una especial que luego comentaré más adelante, que es el identificador único. Este código que hay aquí es el Global ID, que sería un identificador único que va a ser muy útil cuando creemos el presupuesto porque nos va a permitir localizar cada elemento. Y otra serie de parámetros que figuran por aquí por defecto. Y con el botón Gestionar propiedades IFC podemos crear propiedades nuevas. Aquí hay muchas propiedades ya preestablecidas que se pueden ir activando y otras que podemos añadir. Entonces, el código que os comentaba se puede añadir en cualquiera de las propiedades, porque luego le diremos a Mideplan, cuando vayamos a importar el modelo, en qué propiedad hemos guardado ese código. Por ejemplo, voy a crear una propiedad nueva y aquí le podemos poner el nombre Mideplan, por ejemplo. Y podemos guardarla, si queremos, en un conjunto de propiedades existente o en otro conjunto nuevo que creemos, por ejemplo, un conjunto de propiedades Artec y un nombre de propiedad Mideplan. De ese modo ya tendríamos aquí creada esa propiedad y a la derecha le ponemos el valor. Por ejemplo, para ese tabique, supongamos que le pongo manualmente el código MT1, que sería pues un tabique tipo 1. Aquí ya nos aparecería en la lista de propiedades IFC ese código que le hemos puesto. En este caso lo he escrito manualmente. Si queremos hacerlo más cómodo, para no tener que pensar en qué código ponerle y tener que memorizarlo, tenéis también la posibilidad de utilizar el plugin de conexión con Gest. Entonces, eso lo tenéis en este icono que hemos activado por aquí, que cuando está instalado el plugin lo tenéis.
Entonces, activo el plugin, dejo ese icono presionado y de ese modo, cuando selecciono el tabique, aquí veo sus propiedades y puedo asignarle un código o bien individualmente o bien por criterios. En este caso voy a hacerlo individualmente. Cuando activas esa opción, automáticamente ya se lanza el plugin de conexión con Jest o con Mideplan, que son los dos programas que os estoy mostrando. Vamos a elegir en este caso, por ejemplo, Mideplan. Pulso siguiente. Aquí os muestra un poco los esquemas que os he mostrado antes para que se vea el modo de conexión. Y por aquí podemos elegir el tipo de elemento que sea. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que es un muro de ladrillo hueco doble. Aceptar y de ese modo el código ya automáticamente se rellena en esta casilla de ArchiCAD. Por aquí ya nos aparece ese código. Entonces, esto se lo hemos asignado a un tabique. Vamos a ver ahora cómo se lo podemos asignar también a una zona. Por ejemplo, aquí tengo los servicios de hombres en este edificio. Defino también sus propiedades, las propiedades de la zona. Y lo mismo, puedo activar individualmente, entonces se lanza el plugin. Aquí le podemos decir que no nos vuelva a mostrar estas pantallas intermedias, pero al principio siempre nos viene bien para ver el modo de funcionar. Elijo en este caso, por ejemplo, habitación tipo aseo. Aceptar y ya te pondría ahí el código. Bien, por ahí aparece el código de la habitación que le he asignado. De ese modo le iríamos asignando los códigos o bien a cada elemento individualmente o también se puede ir haciendo por conjuntos. Por ejemplo, si utilizamos los filtros, podemos indicarle aquí en tipos de elementos, por ejemplo, pues que sean muros, para seleccionarlos todos a la vez. Y también podríamos añadir pues algún parámetro más, por ejemplo, el espesor del muro. Podemos indicarle por aquí en su geometría el espesor, añadir y ponerle algún criterio. Por ejemplo, que el espesor sea mayor de, por ejemplo, vamos a ponerle 0,05. Entonces, puedes ir haciendo una lista de criterios para hacer una selección, un filtro de elementos y con esto los podrías seleccionar. Bueno, aquí le he puesto menor que, vamos a ponerle mayor que. Lógicamente no tengo ningún tabique menor de 5 centímetros. Entonces le pongo mayor de 5 centímetros. Aquí sí me selecciona todos los tabiques que tenga de este tipo. Y de ese modo, pues ya le puedo asignar las propiedades. En vez de hacerlo de uno en uno, pues ya se lo hago a todos en conjunto. Aquí ya selecciono pues el mismo código que le había puesto antes, MT1. Y esta ventana de propiedades ya se está refiriendo a los 23 tabiques que están seleccionados. También podría asignarle los códigos antes de dibujar los tabiques. Se lo asignas en sus propiedades y ya empiezas después a dibujar los tabiques. Bien, lo mismo para vigas, pilares, columnas, etcétera. Una vez que hemos hecho esto, tendremos que guardar el modelo en formato IFC. Ahí utilizamos la función guardar como. Elegimos aquí el formato IFC. Por aquí lo tenemos. Y de ese modo ya estaría dispuesto para poderlo abrir con Mideplan. Yo ya lo tengo convertido al formato IFC para ir un poco más rápido. Entonces, aquí en Mideplan tenemos esta función que es clases de elementos, que aquí es donde está la relación que hay entre cada clase y las partidas que se van a generar en el presupuesto. Por ejemplo, si selecciono la clase de la habitación HA1, pues aquí te indica la lista con todos los elementos que se van a incluir en el presupuesto. Tendríamos en este caso pues el pavimento que mide el área de la zona, el revestimiento de las paredes que mide el perímetro por la altura, etcétera. También se puede aquí cambiar si se quieren medir otras dimensiones de la zona e incluso ponerle algún factor si queremos multiplicar la altura de esa zona por algún determinado valor.
Entonces, tendríamos de este modo creadas la relación que hay entre el código de la clase, que es lo que mostrábamos aquí, entre el código de la clase, en este caso el de la habitación, y la lista de partidas que se van a generar. Esa relación, lógicamente, es editable, aunque se incluye ya con las relaciones habituales para los presupuestos normales. También tenemos que elegir aquí en datos de tenéis la posibilidad de indicarle de cuál de los parámetros IFC queremos que se lea el nombre de la clase. Entonces, podemos hacer una lista con varios parámetros y lo que hace el programa es que busca en el primero, si no existe, busca el segundo, si no existe, busca el tercero, etcétera. En este caso, por ejemplo, pues como lo hemos llamado mideplan, pues lo va a poder leer sin problema. Ahí estaría el campo del cual se lee el parámetro y por aquí también pues otros campos de los cuales se extraen sus dimensiones, la longitud, el perímetro, el área, pues todo eso se lee de los campos, de los parámetros que ArchiCAD incluye dentro del archivo IFC con esas dimensiones. Entonces, todo esto ya está prefijado en las opciones por defecto del programa, aunque también lo tenéis abierto por si alguno de vosotros quisiera cambiarlo y utilizar dimensiones o parámetros específicos para los valores o los textos que van a aparecer en el presupuesto. Entonces, como esto ya lo tenemos preparado, el siguiente paso sería abrir aquí en mideplan el archivo IFC. Se puede abrir el IFC original o el MP-IFC. Cuando lo abres con mideplan te lo convierte al formato propio. MP-IFC sería mideplan-IFC. Entonces voy a abrir este segundo, que es más rápido, una vez que está ya convertido. Si no, el IFC pues tarda a lo mejor un minuto en importarlo o así. Y por aquí lo que se nos muestra es en la zona derecha el modelo. Por aquí podemos cambiar un poco el tamaño de las ventanas. Y en la zona central aparecen las dimensiones de los distintos elementos. Entonces, está organizado por plantas. Todas estas son las plantas que tiene el edificio. Aquí también se puede filtrar desactivando algunas de ellas. Si queremos ver pues solamente una planta determinada, pues podemos ir ocultándolas y así vamos viendo los elementos que incluye el modelo. Este es el modelo que ha importado mideplan. Por aquí están las zonas, están las vigas, las columnas, los tabiques. Por aquí también están las instalaciones de aire acondicionado, etcétera. Entonces, en la derecha estamos viendo el modelo BIM y en la zona central aparecen todos los elementos que hay incluidos dentro de él, cada uno de ellos con su código y sus dimensiones. Esto, por ejemplo, es una columna con su longitud, su volumen, su área, etcétera. Si seleccionamos alguna de ellas, abajo nos muestra ya las dimensiones que tiene. En este caso es una columna de acero laminado, pesa 722 kilos y el precio unitario y el importe que se puede utilizar cualquier unidad monetaria que se quiera. Se puede hacer en pesos, en dólares, en euros, etcétera. Entonces, ese sería el costo de esa columna. Vamos a ver si encuentro por aquí alguna habitación. Por ejemplo, en la primera planta, en esta tabla, por ahí las he visto pasar. Estas son las habitaciones, entonces tenemos esta, que es bueno, pues una zona de oficinas, y aquí abajo nos indica todos los revestimientos con sus longitudes, sus áreas, sus alturas, etcétera, y nos indica también en la zona derecha donde se encuentra, si activamos este icono de iluminar los elementos seleccionados, nos indica a qué zona del edificio se refiere. Entonces, de esta forma podemos ir viendo el presupuesto parcial de cada una de las zonas del edificio o de cada uno de los elementos. Si vais teniendo dudas, recordad que las podéis escribir en la zona de preguntas por la derecha y os vamos contestando sobre la marcha y algunas de ellas también las comentaremos al final. Bien, entonces, estamos viendo el presupuesto parcial de cada zona. Lo que nos interesa es obtener el presupuesto global de todo el edificio normalmente. Entonces, eso se puede hacer pulsando este primer icono, genera el archivo en formato G13. Aquí nos pide un nombre para el archivo nuevo que vamos a crear. Por ejemplo, lo voy a llamar así. Y nos convierte las unidades, si hubieran venido en milímetros o en centímetros, pues se van a convertir. Algunos elementos no tienen código de clase asignada, que eso puede ser el caso de mobiliario, por ejemplo, que no queramos incluir en el presupuesto.
Entonces, en esos casos te avisa y genera el presupuesto del resto de elementos. Los textos y los precios unitarios de cada una de las partidas, estos son libres. Podéis importar cualquier catálogo de precios que tengáis, por ejemplo, en una tabla de Excel, la podríais importar para poderla utilizar. Bien, entonces el archivo ya se ha generado, vamos a verlo, es este que acabo de crear y una vez que lo tenemos creado lo vamos a abrir con Gest. Aquí ya lo tenemos y podemos ver, por ejemplo, en la función árbol de proyecto se muestran todos los capítulos y partidas que incluyen este presupuesto desglosado y podemos ir viéndolas, ver lo que incluye cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí veis que me ha creado una partida con un tabique de ladrillo. Por aquí tenéis el precio unitario, la medición y el importe. Ya os comentaba que con las opciones del programa, aquí en la configuración internacional podéis elegir la base de datos de monedas y bueno, pues elegir o añadir monedas nuevas. En este caso, pues lo podríamos hacer en pesos o en dólares, que me va a servir para localizar el elemento en el modelo. Luego, esta es su descripción. Este texto es la descripción que tuviera el tabique en el modelo. Aquí, por ejemplo, si revisamos este tabique, pues vamos a ver sus propiedades y sería este nombre. Este muro 007 que figuraba en el modelo, pues aparece también por aquí en el presupuesto para identificarlo. Sería este primero, por ejemplo. Entonces, nos da por aquí su longitud y su altura, lo que mide en superficie, la superficie la tenemos por aquí. Lo abrimos directamente en Gest y de ese modo podemos tener las dos cosas simultáneamente, el modelo BIM y el presupuesto. Así podemos localizar cada una de las líneas de medición del proyecto a qué parte del edificio corresponde. Si selecciono por aquí alguno de ellos, por ejemplo, voy a seleccionar estos tres. Pues también me los va a localizar. Voy a activar, para que esto se vea mejor, voy a activar solo una planta, por ejemplo, la planta baja. Aquí voy a desactivar estas y dejo solo la planta baja. Entonces, así estamos viendo, esto se puede girar, estamos viendo toda la planta baja con los elementos que incluye y los que están intermitentes son los tres que tengo aquí seleccionados en el presupuesto. Bien, tendríamos entonces ya creado el presupuesto automáticamente. Veis que ha sido muy rápido, no tenéis que andar midiendo en planos en 2D, por ejemplo, medir longitudes o ir seleccionándolos de uno en uno, sino que automáticamente cada vez que haces modificaciones en el proyecto lo guardas al formato IFC y lo recuperas directamente con Mideplan para generar el presupuesto automáticamente. Vamos a ver a continuación los listados que se pueden obtener. Entonces, supongamos, por ejemplo, que quiero obtener un listado del capítulo 7. Aquí le pongo el listado de medición y presupuesto del capítulo 7 del presupuesto. Entonces, los listados son de este tipo. Aquí podemos poner un logotipo de la empresa. Se puede cambiar por aquí. En el logotipo, pues vamos a ponerle alguna imagen, por ejemplo, en formato JPG. Entonces puedes elegir el archivo de imagen que quieras y por aquí pues indicarle también la posición, el tamaño, etcétera. Luego tenéis una cabecera. Aquí podemos poner construcciones Y, SA, DCV. Y también es una opción que es bastante interesante, que está relacionada también con el modelo BIM. Podemos activar para que nos incluya el dibujo de los elementos del modelo BIM. O bien resaltar los elementos seleccionados dentro de todo el modelo o dibujar solo los elementos seleccionados. Vamos a activarlo y veis cómo quedaría a la hora de imprimir.
Esto es opcional para que no te incluya solamente las líneas de cuantificación, sino también la imagen. Vamos a cambiarle el tamaño. Por aquí está este tamaño. O la anchura de la columna. Esta columna estrecha vamos a ponerla un poco mayor. Se pueden cambiar muchas cosas del formato del listado, los tipos de letra, los márgenes, las líneas, etcétera, las cabeceras. Aquí veis que aparece el título del capítulo, la descripción del elemento, la imagen del modelo BIM con los tabiques a los que nos referimos. Más abajo aparecen solo los tabiques porque hemos activado las dos, resaltar los elementos y dibujar los elementos. Y aquí ya empezaría cada uno de ellos con sus dimensiones. En este caso no se imprime el código único, es el identificador global, no se imprime en los listados. Se podría hacer, pero no se suele. Y bueno, pues aquí tenemos la primera página, la segunda y el total, ¿no? Entonces, este sería el presupuesto de solamente estos tabiques, pero lógicamente se podría obtener el listado completo. En este caso lo he filtrado para que me muestre solo las partidas cuyo código empieza por 07. Bien, vamos a hacer a continuación las certificaciones. Entonces, en este caso se trata de ir avanzando en la construcción de la obra e ir indicando las partes de la obra que se han ido construyendo. Entonces, aquí lo activamos. Tenemos en estas columnas las partidas que están previstas en el presupuesto. Vamos a hacer la primera. Vamos a introducir los elementos que se han construido en el primer mes. Entonces, esto está relacionado también con el modelo BIM. A cada columna vamos a poder ir indicándole las cantidades que hemos construido en cada mes y hay varios modos de hacerlo. Si quisiéramos ponerle un valor total, pues lo podemos poner aquí. Aquí hemos construido, por ejemplo, 500 metros cuadrados, pues se puede escribir un valor total directamente. O se puede hacer también mediante porcentajes. Por ejemplo, con este icono le puedo decir que del capítulo 08 quiero indicarle que he construido un 30%. Entonces, lo que hace es que te pone aquí el 30% de la cuantificación de todas las partidas de ese capítulo 8. Pero hay otro modo de hacerlo relacionado con el modelo BIM que hemos hecho en ArchiCAD, que sería con este icono, abrir archivo IFC. Aquí vamos a volver a seleccionar el mismo archivo, o bien el IFC original o el que está ya convertido a nuestro formato para que vaya más rápido. Y lo que hace esta función es que te divide la pantalla en dos, te muestra a la derecha el modelo BIM y de ese modo vamos a poder indicarle las cantidades de cada una de las plantas que hemos ido construyendo. Vamos a mover esto un poco hacia la derecha y voy a dejar, por ejemplo, solamente una planta activada. Vamos a suponer que activo solo la planta baja. Y cierro este árbol para que se vea la imagen un poco mayor. Entonces, en este caso podemos seleccionar, por ejemplo, la partida de los muros. En vez de escribir un valor total, pulso este botón que tiene la casilla y de ese modo accedo a ver el detalle de las cuantificaciones. Entonces, me aparecen aquí todos los tabiques que hay previstos en esta planta baja. Estos son todos los que había en el presupuesto. Lo que puedo hacer es seleccionar algunos de ellos. Por ejemplo, voy a seleccionar estos. Y de ese modo, en el modelo BIM me va a indicar dónde se encuentran. Puedo ir seleccionando cada línea individualmente o así en grupos. Y con este icono las certifico esas líneas. Entonces, de momento, esto me indica que solo he construido 156 metros cuadrados, que corresponde a esos elementos que aparecen por ahí intermitentes. Si selecciono aquí a la izquierda, me muestra todos los elementos. Estos serían los del presupuesto. Ahí los estáis viendo. Y si selecciono aquí a la derecha, me muestra los que hemos incluido en este mes. Son los que hemos construido únicamente estos 4 o 5. Entonces, de ese modo, se pueden ir creando las distintas certificaciones o estimaciones con las cantidades que se va construyendo cada mes. Luego, cuando llega el segundo mes, pulsamos este icono, nueva certificación, aceptar,
y así sucesivamente. Con esto me va a añadir a continuación otras 2 columnas o 3 para ese segundo mes y le podré indicar otros elementos nuevos que haya construido, siempre basándome en el modelo BIM. En vez de escribir directamente las cuantificaciones, pues se van seleccionando para tener claras las zonas del edificio que ya se han construido y las que están pendientes. Cuando empieza el segundo mes, te muestra lo que llevas construido hasta la fecha y puedes acceder a ver el desglose de los elementos que hay dentro de esa partida y podemos certificar algunas más indicándole que ya las hemos construido también. Entonces, tenemos hasta el momento solamente estas construidas, son las que figuran aquí con su importe total. Podemos seleccionar, por ejemplo, estas 3 adicionales. Entonces, me las muestra en la zona derecha para ver cuáles son. Esto, si lo queremos ver en planta, también se puede hacer, que a veces es más cómodo trabajar en planta o, bueno, en la perspectiva que queramos. Y por aquí las damos ya por construidas. Bien, vamos a comentar a continuación la parte que os decía de seguridad y salud para hacer, bueno, pues los estudios y planes de seguridad y salud, las estimaciones de los riesgos que se van a producir durante el transcurso de la obra y también definir las medidas preventivas que vamos a colocar en la obra, protecciones colectivas como protecciones individuales que necesitar durante la obra. Entonces, para eso hay una función por aquí en el menú, un menú que se llama Segur, que incluye los elementos de seguridad y salud. Unas plantillas de obra. Aquí podemos elegir si queremos usar una plantilla u otra y con este icono se activan automáticamente las tareas que es necesario construir para esta obra en particular. Lo que hace el programa es que detecta los elementos que hemos dibujado en el modelo de ArchiCAD, que se han incluido en el presupuesto y de ese modo ya sabes si hay zapatas o no las hay, si hay estructura de acero, estructura de concreto, etcétera. Entonces, podemos también activar, si queremos, algunas tareas más o desactivarlas. Con esto nos genera un documento que sería la memoria de seguridad y salud, el pliego de condiciones, la evaluación de los riesgos laborales, etcétera. Vamos a ver un par de documentos solo a modo de ejemplo. Y ahora vamos a ver también, muy importante, el presupuesto de seguridad y salud con las medidas preventivas modeladas en 3D en el modelo BIM. Pero en este caso, este documento se refiere a textos únicamente. Por aquí hay textos de bueno, pues, los riesgos habituales y las medidas preventivas. Se puede sacar, lógicamente, pues el listado, la impresión. Por aquí estaría seguridad y salud, la memoria y con las opciones de listados habituales que estábamos viendo antes, de logotipos, cabeceras, tipos de letra, opciones para activar o desactivar distintos datos. Aquí cuando el listado tarda mucho siempre se puede pulsar escape y te muestra de ese modo las primeras páginas que ha generado. Y por aquí pues ya tendríamos para el proyecto que hemos importado con el nombre de nuestra empresa y los datos de seguridad y salud. Bien, pues esto en cuanto al texto, en cuanto al documento de texto. Pero hay otra parte que es el presupuesto de seguridad y salud. Tengo aquí otro modelo, vamos a abrir, aparte de este, tengo un modelo en el cual hemos introducido las medidas preventivas. Entonces, aquí en Mideplan, igual que os he mostrado antes las clases de elementos pues de habitaciones, de tabiques, etcétera, hay también clases de elementos de protecciones de seguridad y salud. Por ejemplo, una barandilla de madera, una red tensa, una plataforma para la cubierta, etcétera, una red tipo Orca. Hay distintos elementos de seguridad y salud que se incluyen también en archivos en formato IFC con la instalación del programa y se pueden de ese modo ir insertando en nuestros modelos BIM. Estoy abriendo por aquí un ejemplo en el cual ya le he insertado elementos de este tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, en vez de tener el edificio terminado, hemos hecho un modelo en el cual tenemos el edificio a medias. Podríamos tener varios modelos BIM o varias fases, fase de construcción, fase final, etcétera.
Y en esta fase de construcción hemos incluido las medidas preventivas. Entonces, por ejemplo, pues aquí hay esta red de protección. Por aquí tenemos pues incluso una escalera, un montacargas, etcétera. Todos estos elementos tienen sus datos relacionados con la seguridad y salud y uno de ellos es el código de la clase específico que necesita Mideplan. Por ejemplo, en este caso, pues la red tipo Orca corresponde al código SCC01. Entonces aquí en el modelo, en ArchiCAD, pues le habremos puesto ese código, que vienen ya incluidos en la instalación del programa con esos códigos. Un segundo que está aquí pensando y ahora enseguida vemos sus propiedades. Entonces, vamos a utilizar un método similar al que veíamos antes. Igual que medíamos antes la longitud de un muro o el área de una zona, podemos medir ahora la longitud de una red de protección y el programa la va a medir automáticamente. Las cuantificaciones de esos elementos, de esas medidas colectivas de prevención, pues las va a incluir automáticamente en el presupuesto de seguridad y salud. Un segundo, a ver si me responde. Mientras, os recuerdo que si vais teniendo dudas las podéis ir escribiendo en la zona de preguntas. Hay un compañero mío que las está revisando y contestando sobre la marcha y también pues al final comentaremos algunas de ellas. Bueno, mientras esto me responde, que no sé muy bien por qué está pensando, os voy a ir comentando otra parte que también es importante. Hace unos días hicimos un seminario sobre TreeCalc. TreeCalc es el programa de cálculo de estructuras que desarrollamos en Artec y vimos la relación que hay con el modelo BIM. Vimos cómo dibujábamos en ArchiCAD un edificio, lo exportábamos al formato IFC, lo importamos con TreeCalc para hacer el cálculo de la estructura. Entonces, en este caso, también existe la misma relación con el presupuesto que hemos estado viendo antes. Tengo, por ejemplo, esta estructura que tiene algunos elementos de concreto, otros de acero, otros de madera. Por aquí hay elementos de contención. Y el mismo método que usamos desde ArchiCAD hacia GEST, lo usamos también desde TreeCAD hacia GEST. Usaríamos aquí la función geometría modelo BIM, crear modelo BIM, que esto ya lo usamos el otro día para llevarlo hacia ArchiCAD. Con esto estoy generando un archivo en formato IFC, entonces lo voy a poner en el escritorio, por ejemplo, edificio polivalente.ifc. Puede ser IFC 2x3 o IFC 4. Y de este modo, dentro del archivo IFC van también los códigos de las cuantificaciones, estos códigos de las clases de Mideplan. Aquí lo indica, ¿no? El código de la clase para la medición con Mideplan. De ese modo, el archivo IFC incluye todas las dimensiones de estos elementos con el código que os comentaba. Entonces vamos a poder generar el presupuesto también automáticamente. Esto no debería tardar mucho en generarlo. Lo he probado antes y bueno, en pocos segundos ya ha terminado. Por aquí está ya creado el archivo IFC y nos vamos a Mideplan. Aquí usamos la función abrir archivo IFC. Sería este que acabo de crear, edificio polivalente. Y de ese modo, pues el método va a ser el mismo. Así nos sirve también un poco de repaso de los pasos que he dado antes desde ArchiCAD. Aquí tenemos el edificio completo, bueno, en este caso la estructura. Y por aquí tenemos cada una de las zonas con los distintos elementos. Las columnas, las vigas, los muros, las losas, en este caso, ¿no? Algunas de concreto, otras de acero, etcétera. Entonces, igual que antes, pulsamos el icono generar el archivo del presupuesto en formato G13. Aquí lo guardo en el escritorio.
Y una vez que lo tengo en el escritorio, vamos para allá. Este sigue aquí pensando. A ver si consigo ver el escritorio. Si no, lo puedo abrir desde Gest, abrir el proyecto que está ya en el escritorio en formato G13. Entonces, aquí podemos ver el árbol de proyecto, igual que hacíamos antes. En este caso, como se trata de una estructura, pues tenemos el capítulo de cimentación y de estructura, serían las fundaciones y la estructura, y en cada uno de ellos las distintas partidas. Si selecciono alguna de las partidas, pues igual me pone el código único, la descripción del elemento, su volumen, su peso, según el tipo de elemento que sea, pues las unidades. Algunas están en kilos, otras en metros cúbicos, etcétera. Y podemos seleccionar, por ejemplo, si elijo esto que son todas las columnas, podemos mostrar igual el modelo IFC o el MP IFC, que es el que está ya convertido para que tarde menos en mostrarlo. Y de ese modo, cuando seleccionas la partida de las columnas, pues aquí te las va mostrando. Estas serían todas las columnas del presupuesto o estas son todas las vigas de madera que hay en esa zona y así sucesivamente. Estas son unos muros de sótano y otros elementos, ¿no? Unas losas, etcétera. Entonces, tendríamos de ese modo también creado el presupuesto con estas cuantificaciones detalladas que figuran por aquí. Y vamos a ver también el archivo, el diagrama de Gantt. Aquí tenemos la posibilidad de crear con el mismo programa, con Gest. No es necesario que vayáis a otros como Project o similar, sino directamente desde Gest podéis generar ya el planning de la obra, las fechas previstas para la construcción de cada una de las partes. Entonces, aquí te muestra la lista de las partidas que hay que construir. En este caso son las de la estructura. Por aquí las fechas y podemos irle indicando la duración estimada para la construcción de cada una de ellas, que también se puede calcular automáticamente en función de los rendimientos, pero en este caso vamos a ponerlo por aquí manualmente. Entonces, esto también está relacionado con el modelo BIM, por eso os lo quiero mostrar. Si utilizamos el icono habitual de abrir el archivo IFC, podemos abrir el IFC o el otro, y aquí nos muestra el modelo completo y podemos ir viendo durante la construcción de la obra, al seleccionar aquí alguno de los días, te muestra los elementos que estarían construidos en esa fecha. Aquí mostramos el siguiente, aquí mostramos el siguiente, etcétera. Entonces, así se puede ir viendo esta planificación relacionada con las tres dimensiones. Esto es lo que se suele llamar 4D. Aquí intervienen las tres dimensiones del modelo más la cuarta dimensión, que sería el tiempo. Y el programa también incluye 5D porque la quinta dimensión se suele considerar el valor económico de la obra. Entonces, así se puede ir avanzando durante la obra y con esto podéis ir viendo en cada fecha la parte que está previsto construir de un modo muy gráfico e incluso podéis también crear un vídeo con este icono, generar un vídeo de Windows en formato AVI. Voy a ponerlo en el escritorio, por ejemplo. Y le pido que me muestre un segundo por cada día. Entonces, me va a mostrar cómo va avanzando la obra. Un segundo porque estaba ya a medias. Digamos que hemos empezado con la obra a medias. Vamos a empezar desde cero. Aquí. Ahora sí. Entonces, te va poniendo abajo la fecha y el número de la semana. Ves que va avanzando aquí en amarillo, va avanzando cada una de las fechas. Y por la derecha, pues ya te va poniendo los elementos que se van construyendo en cada momento. Bueno, en este caso se construyen todas las vigas el mismo día, pero lógicamente se pueden establecer distintas fases para que se construyan primero las de la primera planta, después las de la segunda. Todo eso se puede regular. Entonces, con esto nos ha generado un archivo en formato AVI que podría servirnos para presentarlo a nuestro cliente o se lo podríamos poner en YouTube o lo que sea. Lo hemos dejado en el escritorio, pero sigo sin poder acceder al escritorio. Voy a cerrar por aquí este modelo. Bueno, a ver si consigo
vamos a ir al escritorio de otro modo. Por aquí. Entonces, el archivo que acabo de crear es este, v.avi, y lo vamos a visualizar. ¿Veis? Este sería ya el archivo de vídeo que, bueno, pues se lo podemos enviar al cliente o hacer cosas similares. Entonces, nos falta por ver una cosa que sería para la seguridad y salud, ese modelo que hemos dibujado, que tengo por aquí bloqueado. Este modelo que incluye las medidas preventivas lo he guardado en formato IFC y lo que hacemos es abrirlo con Mideplan. Vamos a abrirlo. Aquí, abrir archivo IFC. En este caso, el archivo lo tengo en la carpeta de GEST. Entonces sería abrir el IFC o el MP-IFC, cualquiera de los dos, y el funcionamiento sería el mismo de siempre. Aquí tenemos el modelo completo. En este caso, digamos que está a medio construir el edificio con estos elementos. Y esta lista que figura por aquí, pues incluye las medidas preventivas, las protecciones colectivas que hemos colocado en la obra. Entonces, pulsamos el icono de generar el archivo de medición en formato G13. Aquí lo guardamos, por ejemplo, en el escritorio. Y una vez que esté generado, lo vamos a abrir con Segur. Aquí estamos en Segur, que es Seguridad y Salud. Usamos la función abrir y lo localizamos por aquí. El archivo Seguridad y Salud. Entonces, antes hemos visto la memoria. Vamos a ver ahora el presupuesto. Este sería el presupuesto de Seguridad y Salud. Aquí lo que me ha incluido son los distintos elementos con sus mediciones, sus cuantificaciones detalladas. Por aquí tenemos la barandilla de guardacuerpos, la red de no sé qué, los quitamiedos, las marquesinas, todo esto con sus dimensiones. También tenemos, igual que siempre, el icono IFC por aquí, por si queremos irlo viendo en simultáneo. En este caso no lo tengo tan a mano, el archivo no está en el escritorio, sino en esta carpeta donde lo incluimos, detalles de seguridad y salud. Entonces, se puede ver simultáneamente también en Segur el modelo con las medidas preventivas. Por ejemplo, la marquesina, si activamos este icono de la lupa, pues nos muestra dónde se encuentra. Es esa marquesina de ahí, o la red de seguridad, pues sería esa otra que figura por ahí. Bien, pues estas son todas las partes así principales que tenemos en nuestro software relacionado con el BIM y que se pueden ir automatizando a partir de los modelos hechos con ArchiCAD. Entonces, le voy a pasar la palabra a mi compañero para que me comente si hay alguna de las dudas que habéis ido escribiendo en la zona de preguntas que comentemos. Hola, David, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Hola. perfecto. Sí. Vale, bueno, hemos tenido varias preguntas por el chat y también tenemos algunas pendientes de responder. Si te parece, te lo paso a comentar. Sí, dime. Ha habido varias preguntas sobre el asunto del control de cambios. Ha habido algunos asistentes que han preguntado cómo, si modificamos el diseño en el IFC, en ArchiCAD, luego podemos tener una modificación de las mediciones. Si podrías hacer un ejemplo, sería interesante. Sí, pues eso, tengo por aquí algún archivo que podemos ver. Vamos a ver. Este no lo voy a guardar. Entonces, tengo aquí en Mideplan dos archivos que son similares. Abrir archivo IFC. Tengo el modelo antes y después de hacer algunos cambios. Entonces, vamos a utilizarlo. Por ejemplo, a ver un segundo que está en otra carpeta. Aquí. Tengo este que se llama Sample, tiene unas determinadas dimensiones, y este que tiene Sample 2 es casi igual, pero tiene otras dimensiones diferentes. Entonces, vamos a abrir el primero.
Aquí tenemos este modelo. Vamos a verlo desde el otro lado. Voy a cambiarle por aquí el ángulo de azimut, por ejemplo, a 135. No, vamos a verlo con 45 grados. Bueno, si no, lo voy girando con el icono de orbitar y lo vemos desde aquí. Entonces, este primer modelo tiene estas ventanas con este tamaño que veis aquí, ¿no? Una cierta anchura. Y ahora voy a abrir el otro, el que se llama Sample 2, que es el mismo, pero se han cambiado las dimensiones de esas ventanas y alguna otra cosa también. Si nos movemos por aquí, veis que en este caso esas ventanas son un poco más pequeñas. Esto se puede cambiar en las opciones para que se vean las aristas, que se ve un poco más claro. Entonces, ahí esas ventanas tienen una anchura menor. Estas son las originales y las otras son más estrechas. Entonces, hay una función en el programa que cuando se van produciendo cambios en el modelo, te permite abrir los dos modelos antes y después de haber hecho esos cambios y compararlos, que eso sería uno de los iconos que hay por aquí, comparar archivos, y aquí puedes elegir, si tienes varios archivos abiertos, comparar el 1 con el 2 y que te muestre los elementos que estén presentes únicamente en el archivo 1, que sería que los hemos eliminado durante el diseño, o los que estén presentes únicamente en el archivo 2, serían elementos nuevos que hayamos añadido. Los elementos iguales y los que sigan existiendo con el mismo identificador único, pero que hayan cambiado de tamaño, serían estos dos que figuran aquí, con el tamaño original y el tamaño nuevo. Entonces, de ese modo podemos hacer la comparación. Por aquí te va mostrando los dos modelos simultáneamente y te marca en color rojo los elementos que se han eliminado, en verdes los nuevos y te va indicando las dimensiones que tiene en uno y en otro con esos cambios que se hayan producido. Entonces, cuando vas a generar el presupuesto, le puedes decir si quieres que te incluya en el presupuesto solamente los elementos nuevos o solamente los elementos iguales o los que hayan cambiado de tamaño, pues incluir únicamente los que hayas modificado. Muy bien, David, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Mira, sí, dime. En el tema de la edición de las clases en Mideplan ha habido varias preguntas que se responderían si hicieras un poco un análisis de cómo se crea una clase en Mideplan. En concreto son dos cosas. Las áreas de los muros son brutas o netas y el tema de descontar los huecos. Y luego el tema, por ejemplo, de las habitaciones, comentaba algún usuario, cómo se puede medir la altura de un alicatado hasta una determinada altura, no hasta el techo. Bien, sí. Aquí en clases de elementos es donde se definían esas clases. Y, por un lado, en cuanto a lo de las áreas que me preguntas, puede darse el caso, por ejemplo, en un muro, que queramos medir el área bruta o el área neta descontando los huecos. Entonces, hay una opción aquí que es datos de inicio, que la estábamos comentando antes, donde tienes aquí en el área, tienes la posibilidad de leer de los datos que envía ArchiCAD el área bruta o el área neta. Entonces, en este caso, pues gross area sería el área bruta y net area sería el área neta. Entonces, puedes elegir cuál de las dos quieres leer ahí. En este caso están todas en una única variable que se llama área, pero siempre podríamos crear una variable nueva, que la llamemos, por ejemplo, área neta. Voy a ponerlo bien. Y aquí le ponemos net area o el nombre de la variable que exporta ArchiCAD. De ese modo podemos tener varias dimensiones diferentes. El área bruta en una variable, el área neta en otra diferente. Aquí se lo quitaríamos a esta primera y de ese modo pues ya lo tendríamos separado en dos variables. Entonces, en las propiedades del muro, el que veíamos antes, por ejemplo, el MT1, aquí en vez de multiplicar longitud por altura, que sería el área bruta, podemos decirle que utilice el área neta. Aquí, de todas las variables que hay, le podemos decir que use el área neta, que se la ponga aquí en la columna largo y de ese modo, con esto ya tendríamos toda la cuantificación. Este tabique tendría esa área neta, ya no habría que multiplicar por la altura.
Si quisiéramos crear una nueva para mantener esta como está, lo que podemos hacer es seleccionas esta como original, con este icono puedes crear una copia, entonces le puedes poner aquí otro código, por ejemplo, MT1 neto, el código que quieras. Y aquí pues ya le pones el área neta. Hay que seleccionar la primero aquí arriba, el área neta, y se lo ponemos por aquí. Aquí le quitaríamos la altura y con eso podríamos tener ya una copia, el MT1 y el MT1 neto. Y me preguntabas también, en relación con las habitaciones, cómo podríamos medir el revestimiento de las paredes que no llegue hasta el techo, sino solamente hasta una determinada altura. Entonces, eso sería con este factor. En este caso estamos multiplicando perímetro por altura. Si en el factor le pones, por ejemplo, 0,8, pues estarías haciendo el revestimiento solamente a un 80%. Vale, gracias, David. A ver, ya siguiendo con el ejemplo que tienes, algunos usuarios no han entendido cómo, por ejemplo, de un muro se puede generar dos partidas. Las que puede ser del ladrillo, por ejemplo, y la que puede ser del revestimiento o del zócalo. Entonces, si puedes ver en una clase cómo se generan tres partidas a partir de las mediciones del elemento. Sí, por ejemplo, esta MC2 tiene dos partidas. Aquí podríamos ponerle, por ejemplo, la partida del propio tabique, longitud por altura, y luego un revestimiento de mortero monocapa, por ejemplo, por el exterior, y en ese caso le podríamos poner longitud por altura e incluso ponerle un incremento, ponerle un 10% más. De ese modo, por ejemplo, si la altura del muro son 3 metros, pues va a considerar 3,30 para considerar también el espesor de la losa. De ese modo, no necesitas dibujar el revestimiento en sí mismo. Con que dibujes el tabique, automáticamente te va a crear estas dos partidas directamente. Y si quisieras añadirle una tercera, le pones aquí el código de la partida que quieras y, por ejemplo, pues en metro lineal, pues un remate de piedra en la zona superior. Y en ese caso podrías medir solo la longitud o incrementarle un poco, si quieres que tenga unos pequeños voladizos, pues un 5% más de su longitud o algo así. Esta sería Vale. la relación que veíamos antes en el esquema del código de la clase y las 3 o 4 partidas o todas las que necesites que se pueden crear. Eso lo defines una sola vez en las propiedades de la clase y a partir de ese momento todos los tabiques que tuvieran ese código asignado de este proyecto o de proyectos futuros ya utilizan esos datos. Bien. A ver, con respecto a GES, David tenía tres preguntas, si te vas a GES, que son las siguientes. La primera es cómo se relacionan las certificaciones o estimaciones con el modelo BIM. La segunda es diferenciar entre lo que es base de precios y lo que es proyecto. ¿Vale? Sí. Y la tercera sería qué bases de precios puede utilizar. De acuerdo. Bien, pues aquí tenemos, en este caso estábamos viendo antes el presupuesto. Este sería el presupuesto que habíamos importado del modelo de ArchiCAD con todos los elementos que hay previstos para construir y habíamos utilizado esta función, certificación, que sería donde se van incluyendo las cantidades que se va construyendo cada mes. Serían las estimaciones de cada mes. Entonces, lo que hemos hecho antes ha sido crear esta primera certificación y esta segunda certificación. Vamos a repasarlo. Sería pulsar el icono nueva certificación. Aquí nos crea la tercera. Supongamos que ya sería el tercer mes. Entonces, con esto me va a añadir aquí 3 columnas nuevas para ir incluyendo las cantidades que se han construido en ese mes. Y esto lo podemos relacionar con el modelo BIM. Ahora, en cuanto nos aparezca el tercer mes, activo el modelo BIM y vemos cómo se pueden seleccionar los elementos que se construyen en cada mes. Aquí ya tendría la tercera certificación. Pulsamos el icono de siempre, abrir archivo IFC. Puedes abrir el MP IFC también, que se abre más rápido.
Entonces, aquí activamos únicamente la planta que nos interese. Podemos seleccionar solamente la planta baja y quitamos este árbol para tener un poco más de espacio. Entonces, si seleccionas aquí a la izquierda, te muestra los elementos que hay en el presupuesto, que en este caso, para esta partida de los tabiques, pues serían esos que están ahora intermitentes a la derecha. Y si seleccionas aquí a la derecha, vámonos al tercer mes. Aquí selecciono y cuando empieza el tercer mes, los elementos que están construidos hasta el momento son estos que hay aquí. Entonces, pulsamos este icono. ¿Os acordáis que con este icono os mostraba el detalle de las líneas de cuantificación que tiene la partida? Por aquí voy a desplazar esto un poco hacia la derecha y estos son los elementos que están construidos hasta el momento. Entonces, puedes seleccionar algunos más. Aquí los marco en la izquierda, por ejemplo, estos 3 tabiques adicionales. Y con este icono los considero ya como construidos. Entonces, de ese modo, cada mes que va pasando se va incrementando esta medida. Teníamos 214 metros cuadrados en el segundo mes, que corresponde con esos tabiques que están ahora resaltados, y en el tercer mes pues te muestra estos otros que ya incluye los 2 adicionales que acabo de añadir. Bien, esto en cuanto a las certificaciones o estimaciones, la construcción que se va haciendo para cada uno de los meses. Me preguntabas por la diferencia que hay entre la base de precios y el presupuesto. Entonces, el presupuesto, ya lo habéis visto, se genera automáticamente a partir del modelo BIM y la base de precios sería el catálogo con las unidades de obra y los precios de los distintos materiales que podáis tener. Entonces, estas bases de precios, os comentaba antes que se pueden importar de distintos formatos. Uno de ellos muy habitual suele ser el formato de Excel o también se podría importar en formato BC3 o de otros programas. Entonces, tengo por aquí alguna base de precios ya importada. Voy a abrir, por ejemplo, esta que se suministra con el programa, que es el ejemplo. Y aquí podemos ver un poco lo que incluye la base de precios. Tenemos esta función que es el árbol de la base, que es parecida al árbol de proyecto que os estaba mostrando antes. Estos son, digamos, todo mi catálogo de precios disponibles. Este es un ejemplo pequeño que se incluye con el programa. Está organizado por capítulos. Hay precios de cimentación, precios de estructura, de fachadas, etcétera. Y a la derecha figura todo lo que incluye cada uno de estos elementos. Por ejemplo, para construir este muro, pues incluye por aquí la mano de obra, los materiales, los porcentajes de costos directos, etcétera. Entonces, esta es la base de precios. Podemos abrir el presupuesto que teníamos entre manos, su árbol de proyecto. Simultáneamente podéis abrir hasta 10 archivos y de ese modo podemos ir copiando elementos de uno a otro. Si los coloco así en paralelo, por ejemplo, supongamos que me interesa añadir un tipo de muro adicional. Este, por ejemplo, lo quiero añadir a mi presupuesto, ya sin el modelo BIM, sino directamente a mano. Lo añado al presupuesto, por ejemplo, a mi capítulo de cerramientos y divisiones, y por aquí ya me aparecería. Entonces, tenemos en esta partida solamente el precio con la mano de obra, los materiales y el texto largo, y la zona intermedia en este caso está vacía y aquí ya podría ir introduciéndole las mediciones, largo por alto, introducirlo manualmente. Pero esto sería la base de precios, que es el catálogo total de todos los elementos que puedo construir, y a la derecha estaría ya el presupuesto de cada una de las obras, que ya sería como un subconjunto de la base de precios. Entonces, me preguntabas cómo se pueden conseguir estas bases de precios. Se pueden importar si tenéis ya listados hechos en Excel o similar, y también incluimos nosotros en nuestra página web una lista de bases de precios habituales. Algunas son gratuitas y se pueden descargar y otras tienen costo, pero también se podrían adquirir. Vamos a ver en nuestra web para que veáis dónde están esas bases de precios. En artec.com, que es nuestra página web.
Aquí tenéis en el apartado de productos, tenéis, bueno, estos dos que hemos comentado, TreeCalc para cálculo de estructuras y GESIMIDEPLAN para gestión de proyectos y Segur también. Y bueno, hay también la gestión de los residuos. Entonces, en el apartado de GEST tenemos aquí este vínculo que pone bases de precios y hemos añadido una lista con las bases de precios así más habituales. Y como os digo, algunas son gratuitas y otras no. Las que pone aquí en la imagen descarga gratuita, directamente puedes pinchar en el vínculo y te la puedes descargar. Y las que no lo pone, pues te dirige a la página web del desarrollador de la base de precios, que normalmente suelen ser pues colegios profesionales o cámaras, etcétera. Y bueno, pues se pueden adquirir. Si queréis ir descargando algunas de estas, pues se pueden ir utilizando para hacer pruebas y tal. Y también podéis adaptarlas, quizás algunas de ellas cambiando los textos, podéis adaptarlas. Por ejemplo, aquí hay una base gratuita de Madrid, se podría descargar, cambiar los textos donde diga hormigón, poner concreto, o cambiar los precios de euros a pesos y tal. Pero te puede servir mucha información, los rendimientos de mano de obra, de materiales, etcétera. Vale, David. Si quieres, ¿dónde estás? Mira un poco las bases de México que podemos importar. Vamos a ver. Por aquí tenemos. Las que podemos importar, sí. Aquí estaría en la función importar de GEST. Por aquí está la posibilidad de importar la base Opus, ONDAC, Prisma, BIMSA. Estas serían bases habituales que se pueden importar, bases de México. Si no, en general, cualquier listado de precios que tengáis en Excel. O si tenéis un programa de presupuestos que pueda exportar a Excel, pues ese catálogo ya lo podríais recuperar aquí también. Vale. Bueno, preguntaba un usuario sobre los precios ABCD, cómo podemos tener un precio, el de presupuesto, luego el de construcción, luego el de concurso. Yo creo que con los precios ABCD, si lo cuentas, creo que se soluciona la pregunta del cliente. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, pues algún precio determinado. Supongamos, por ejemplo, pues voy a elegir, a ver, este soporte, por ejemplo, un soporte de concreto. Entonces, este sería el precio principal, digamos. Tendría un código, el código permite hasta 20 caracteres, la unidad de medida, el texto resumido, el precio unitario. Por aquí está la descomposición, que tiene distintos componentes de mano de obra, maquinaria, materiales, con su precio unitario y su rendimiento. Entonces, todo esto se puede tener con varias alternativas. En este caso tengo aquí activado el C. Esta sería la descomposición alternativa C. Si me voy a la B, por ejemplo, pues aquí puedo tener otros datos diferentes. Si os fijáis, cambia 183,15 y en la C pues tengo 104,13. Entonces, así puedes tener hasta 4 descomposiciones alternativas. Incluso podrías eliminar o añadir líneas nuevas. Podría tener en esta A 3 elementos, en la B tener 5 y cambiar en un momento dado a una u otra. Esto me permite, por ejemplo, tener en la A el precio descompuesto tal y como se lo voy a imprimir a mi cliente. En la B, tener un precio descompuesto previsto de cómo pienso que voy a construir esta unidad de obra. Y en la C, pues tener la descomposición real una vez que está ya construido el edificio, por ejemplo, ir guardándolas de este modo. Muy bien, David. Pues por mi parte nada más, está todo respondido. De acuerdo, pues muchas gracias entonces por la asistencia. Me alegro de todo el interés que habéis ido teniendo y de la gran asistencia que ha habido. Y lo dicho, si vais teniendo dudas, pues nos podéis ir escribiendo al email que os comentaba antes o si no también en la página web, aquí donde pone contacto, pues podéis rellenar este formulario, nos ponéis vuestros datos y indicáis aquí abajo en comentarios las dudas que tengáis. Y bueno, pues estaremos encantados de responderlas. Muchas gracias y hasta la próxima.